tal? Ya regresamos con una clase más, en esta ocasión para estudiar las propiedades de los números reales. La clase pasada estuvimos estudiando los números reales, su definición y su clasificación. Habíamos comentado que los números reales los podíamos dividir en los números racionales y los números irracionales. A su vez, vimos diferentes subclasificaciones de los números reales. Pero en resumen, llegamos a la conclusión que los números reales son todos los números que me sirven a mí para representar cantidades, precisamente porque en la definición de números reales es de todos aquellos que se pueden utilizar para representar un punto en la recta numérica, es decir, cualquier cantidad representada es un número real. En esta ocasión vamos a estar estudiando sus propiedades, que pueden ser utilizadas tanto en operaciones aritméticas como algebraicas. Y las propiedades de los números reales principalmente son tres: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Además, tenemos el elemento neutro y el inverso, que son recursos que podemos utilizar para hacer operaciones aritméticas y algebraicas y resolver diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Ok, entonces, empezando por cada una de ellas, tenemos aquí una tabla y tenemos cómo vamos a aplicar cada una, tanto en suma y resta como en multiplicación. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Primero que nada, la propiedad conmutativa. Primero que nada, cuando hablamos de conmutar, la palabra conmutar precisamente quiere decir intercambiar. Entonces, la propiedad conmutativa es aquella que me dice que yo puedo intercambiar los elementos. En este caso, de una suma y o una resta. Es indistinto si es suma o resta, eso dependerá del signo de los elementos con los que estoy trabajando, pero es indistinto si yo los cambio de lugar. Por ejemplo, voy a usar uno que tenga dos signos. Si yo tengo menos 4 más 3, menos 4 más 3 va a ser menos 1. A 4 negativo le sumo 3 y me va a quedar 1 negativo. Pero esto va a ser lo mismo que si yo pongo 3 menos 4. ¿Qué hice aquí? Intercambié y entonces al final de cuentas mi resultado también va a ser menos 1. Si todavía tienes dudas en este tipo de operaciones, puedes tomar tu calculadora y comprobarlo y verás que llegamos al mismo resultado. Aquí, digamos, lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que se respeten los signos en el número que le corresponden. Menos 4 más 3, aquí el negativo lo tiene el 4, y al cambiarlo de lugar, el 4 sigue siendo negativo y el 3 positivo. Entonces, mientras yo los cambie, pero conserven su signo, voy a llegar al mismo resultado. Si fueran operaciones algebraicas, es lo mismo. Si yo tengo A más B, aquí voy a usar positivo solamente, esto es lo mismo que B más A. No cambia en nada el resultado si yo tengo estas operaciones. Si hubiera algún negativo, el negativo se debe conservar en el término que le corresponda. ¿Cómo se aplica la propiedad conmutativa dentro de la multiplicación? Bueno, dijimos que conmutar es intercambiar. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo dos números, por ejemplo, 3 por 4, va a ser lo mismo que 4 por 3. 3 por 4 son 12 y 4 por 3 también son 12. Entonces, no cambia nada la manera en que yo los acomodo. Si fuera con álgebra, si yo tengo A por B, esto es lo mismo que tener B por A. Al final de cuentas es el mismo resultado independientemente de cómo estén acomodados. Aquí es muy importante cuando tenemos diferentes elementos, porque si decimos que A por B y B por A son lo mismo, entonces si yo tuviera dos elementos como estos que se deben de sumar, al final de cuentas son los mismos términos. Esto es algo que generalmente puede causar confusión. Pero si tenemos clara la propiedad conmutativa, debemos de entender que tanto este término como este término son los mismos. Bien, ahora vamos con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me habla de que yo puedo asociar términos. Si tuviera más de dos términos con los que voy a hacer operaciones aritméticas o algebraicas, yo puedo agrupar
digamos, dos términos para hacer primero las operaciones entre ellos y después el resultado hacer las operaciones con el resto de los términos. Por ejemplo, en el caso de la suma y resta, si yo tuviera 3 más 4 menos 2, voy a poner aquí el primer ejemplo y acá 3 más 4 menos 2 para el segundo ejemplo. La propiedad asociativa me dice que yo puedo asociar, o sea, puedo asociar aquí el 3 y el 4 y hacer esta suma y después a lo que me dé restarle 2. O puedo asociar el 4 y el 2, hacer primero esta operación y a lo que me dé hacer la resta de 3. Por ejemplo, 3 más 4 sería 7 y si a 7 le resto 2, entonces me van a quedar 5. Si lo hago del otro modo, 4 menos 2 van a ser 2 y si a este 2 le sumo 3 van a ser también 5. Entonces la propiedad asociativa me dice que no importa cómo asocie yo los términos, al final voy a llegar al mismo resultado. Si lo hago con álgebra es lo mismo. Si yo tengo A más B más C o A más B más C, da lo mismo que yo primero sume A más B y luego le sume C, o que primero sume B más C y a lo que me dé le sume A. Entonces eso me dice la propiedad asociativa. No importa cómo asocie yo los términos, al final de cuentas voy a llegar al mismo resultado. Y en el caso de la multiplicación es lo mismo. Si yo tuviera 3 términos, 3 por 2 por 5, 3 por 2 por 5, da lo mismo si yo hago primero 3 por 2 y a lo que me dé lo multiplico por 5, o si hago 2 por 5 y a lo que me dé lo multiplico por 3. Haciendo las operaciones, 3 por 2 me daría 6 y 6 multiplicado por 5 serían 30. Y si tengo 2 por 5 me da 10 y 10 multiplicado por 3 me daría también 30. Entonces, al final de cuentas, llego al mismo resultado. Expresado algebraicamente, A por B multiplicado por C va a ser lo mismo que A multiplicado por B por C. No importa la manera en que los agrupe, al final de cuentas estoy llegando al mismo resultado. Bien, por último tenemos la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva me habla de distribuir, es decir, al hacer operaciones de suma y resta combinadas con multiplicación, yo puedo distribuir los términos. Si observamos en la tabla, aquí tengo combinadas la columna de suma y resta con la columna de multiplicación. Y es porque estas operaciones o esta propiedad se aplica cuando las operaciones están combinadas. Por ejemplo, si yo tengo un 2 multiplicado por 3 más 6, la propiedad distributiva me dice que yo puedo distribuir el 2, multiplicarlo primero por 3 y luego por 6. Aquí tengo una suma y el 2 aplica una multiplicación, o sea, tengo las dos operaciones combinadas. Entonces, 2 por 3 va a ser igual a 6. Y a esto le voy a sumar el resultado de 2 por 6, que serían 12. 6 y 12 serían 18. Da lo mismo que si yo hago primero la suma, 3 más 6 sería 9 y 9 por 2 sería 18. Entonces, la propiedad distributiva me dice que puedo distribuir la multiplicación que está afuera, primero por un término y luego por el otro término. Aparentemente en la aritmética esto pudiera no ser muy útil porque al final puedo hacer esta suma también, pero en el álgebra sí es muy importante porque nos sirve para resolver muchas situaciones. Si yo tengo un término A multiplicado por un término B que se suma con un término C, entonces esto va a ser igual a por B primero, porque voy a distribuir. Primero se multiplica por B y luego se multiplica por C. Entonces A por B va a ser igual a AB
Y después A por C, aquí voy a sumar, más A por C. Y esta es la propiedad distributiva. Además, tenemos los elementos neutro e inverso. El elemento neutro es aquel que no afecta al término con el que estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso de la suma y resta, un número que yo le pueda sumar o restar a cualquier número sin afectarlo, pues es el 0. Porque si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, un 5, ¿qué número le puedo sumar y que el 5 siga siendo 5? Pues en este caso sería un 0. 5 más 0 va a seguir siendo 5. Si trabajo con álgebra, si tengo una C y le sumo un 0, va a seguir siendo una C. Así de sencillo. Y si hablo de multiplicación, ¿qué número puedo multiplicar yo por cualquier término sin afectarlo? Si yo tengo, por ejemplo, un 8, 8 multiplicado por qué número va a seguir siendo 8, pues el elemento neutro en la multiplicación es el 1, porque 8 por 1 sigue siendo 8. Y si aquí hubiera 9, 9 por 1 sigue siendo 9, y cualquier número que elijamos multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Algebraicamente también, si tengo una A por 1, va a seguir siendo una A. Y el elemento inverso es aquel que yo le puedo aplicar la operación a cualquier término y que me regresa al elemento neutro. Por ejemplo, si yo tengo un 4, ¿qué le tengo que sumar o restar al 4 para que se convierta en el elemento neutro? Recordemos que en la suma y resta el elemento neutro es el 0 y en la multiplicación el elemento neutro es el 1. Entonces, ¿qué le tengo que aplicar al 4 para que se convierta en 0? En la suma y resta yo le tendría que restar un menos 4 para que se convierta en 0. Entonces, el elemento inverso es el mismo término pero con signo negativo. Si yo tengo algebraicamente el valor de A, para que se convierta en 0 tendría que ser menos A, y esto va a ser igual a 0. Entonces el elemento inverso es el mismo término pero con signo contrario. En este caso es negativo porque el que estoy trabajando es positivo. Si fuera negativo, entonces lo tendría que aplicarle un positivo para que se convirtiera en 0. Y en el caso de la multiplicación, es aquella multiplicación, por ejemplo, si yo tengo un 4, aquella multiplicación por 4 que haría que este 4 se convierta en el elemento neutro, que sería 1. Entonces, ¿qué debo multiplicar por 4 para que se convierta en un 1? Pues es el inverso. Aquí tengo 4 enteros, aunque no lo vemos, abajo de todo término siempre hay un 1. Entonces, si tengo 4 enteros, invierto esos números, el 1 que está abajo lo pongo arriba y el 4 que está arriba lo pongo abajo. Entonces, el inverso de 4 es un cuarto. O sea, 4 por 1 me va a dar 4, y 4 por el 1 que está aquí abajo me va a dar 4, y 4 dividido entre 4 es igual a 1. Entonces, el inverso es la misma cantidad, pero invertida. Lo que esté en el denominador se pone en el numerador, y lo que esté en el numerador se pone en el denominador. Este es el elemento inverso en la multiplicación, y este es el elemento inverso en la suma y la resta. Si fuera algebraicamente, si tuviera una A, para que se convierta en un 1, lo debo multiplicar por 1 sobre A. El 1 que está abajo lo pongo arriba, y la A que está arriba la pongo abajo. Y esto me va a quedar A por 1 va a ser A, y A por 1 va a ser A, y todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Entonces aquí tengo el elemento inverso. Bien, pues estas son las propiedades de los números reales. Yo espero que hayan quedado entendidas. Nos vemos en el siguiente tutorial para realizar algunos ejercicios aplicando las propiedades que hemos visto en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.